Esta propuesta homilética tiene por título Una fe que ve más allá. La base bíblica está en Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. El asunto es la fe, el tema es resultados de una fe sincera, el propósito general es devoción, el propósito específico es que los oyentes comprendan que la fe no es solamente ser parte de una multitud. La fe se aprecia y se vive en lo sencillo, pero en lo real de la vida diaria. Y es que hay un dicho que dice, no hay más ciego que el que no quiere ver. La ceguera espiritual puede ser mucho más severa que la ceguera física, porque esta nos impide que nosotros podamos vivir con el amor, el perdón y la presencia de Dios en nuestras vidas. Y hoy en día existe un gran número de personas que dicen creer en Dios, ya sea porque asisten a alguna iglesia o porque conocen tal vez muchos versículos bíblicos o tal vez porque participan en algún ministerio dentro de la iglesia local. Sin embargo, estar cerca de algunas actividades como estas no necesariamente significa que realmente seamos cercanos a Él. En la historia de Bartimeo encontramos a un hombre que aunque físicamente era ciego, veía espiritualmente mucho más allá de los que caminaban cerca de Jesús. Porque mientras los discípulos todavía estaban luchando en comprender quién era realmente Jesús y cuál era su misión, Bartimeo logró reconocerlo como el Mesías prometido. Y a pesar de su condición, que era condición de pobreza, y a pesar de sus limitaciones físicas que él enfrentaba, que era su ceguera, y a pesar de las personas que a su alrededor constantemente intentaban callarlo, él siguió clamando con todas sus fuerzas. Cuando nosotros respondemos diariamente a Jesús con una fe sincera, con un clamor insistente y con una fe que no se rinde, experimentaremos resultados inigualables en nuestra vida. A continuación vamos a ver 3 enseñanzas de este pasaje. La primera enseñanza está basada en el versículo 47 que dice así: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La primera enseñanza es que Jesús responde a una fe sincera. La historia de Bartimeo nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que nosotros podemos ver físicamente, sino de lo que nosotros creemos de corazón. Aunque él era un hombre ciego y era un hombre rechazado por muchas personas socialmente, él reconoció que Jesús era el Salvador. Su fe fue verdadera, su fe fue sincera y él puso toda su esperanza en él. Y antes de recibir el milagro de recibir la vista, él ya creía en Jesús como el Señor de su vida. Ante esto, Jesús le respondió de una forma milagrosa. La segunda enseñanza está basada en el versículo 48-49 que dicen así: Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego y diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. La segunda enseñanza es: Jesús responde a un clamor insistente. La fe verdadera no se da por vencida cuando aparecen dificultades. Había personas alrededor de Bartimeo que constantemente estaban buscando que él se callara. Pero lo que vemos aquí en respuesta es que él siguió clamando a Jesús todavía con más fuerza. ¿Por qué? Porque él confiaba en que el único que le podía ayudar era el Señor Jesús. De esa misma manera en que Jesús se detuvo y respondió a ese clamor insistente de Bartimeo, Dios responde también a quienes lo buscamos con perseverancia. Aunque a veces la respuesta no llegue de inmediato, o aunque la respuesta tal vez no sea precisamente la que nosotros estamos esperando, debemos de aprender a estar perseverantes en nuestra fe, porque Jesús responde a un clamor
que sigue confiando, que sigue esperando y que insiste en buscarle a Él. La tercera enseñanza la encontramos en los versículos 50 al 52, que dice así: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La tercera enseñanza es que Jesús responde a una fe que no se rinde. Uno de los grandes retos de nuestra vida es seguir confiando en Dios aun cuando las cosas parecen bastante complejas. Bartimeo tuvo la alternativa de haberse rendido. Todo estaba en contra de él y esa era una opción bastante fuerte. Pero en cambio él decidió seguir creyendo. Su ejemplo nos enseña a nosotros que una fe perseverante, una fe que no pierde la esperanza y una fe que no se rinde, es una fe a la cual Jesús va a responder. Jesús respondió a su confianza y cambió la vida de Bartimeo completamente, ya que después de que él recibió el milagro, la veracidad de la fe de Bartimeo se afianzó, porque él no solamente se conformó con el milagro, Bartimeo decidió seguir al Señor. Como conclusión, la vida de Bartimeo nos enseña que la verdadera fe es mucho más que estar cerca de Jesús. Bartimeo reconoció que Jesús era el Señor. Él clamó con perseverancia y él no se rindió. Su fe fue sincera, su fe fue perseverante, su fe fue constante. Nosotros también enfrentamos dificultades y momentos de necesidad, pero este pasaje nos recuerda que Jesús sigue escuchando a quienes se acercan a Él con fe. Tal vez hoy el Señor te está llamando para que confíes más en Él. Tal vez Dios te está llamando a que lo busques con todo tu corazón. O tal vez el Señor te está llamando para que le sigas con fidelidad. Porque la verdadera fe no consiste únicamente en querer recibir bendiciones de parte de Él. La verdadera fe es aquella que siga a Jesús todos los días.